Hablemos de, bienvenidos a Verdades y Mentiras de la Reforma a la Salud. Y hoy nuestro invitado, el viceministro de Protección Social, el doctor Luis Alberto Martínez Saldarriaga. Doctor Luis Alberto, bienvenido. Bueno, hola a todas y a todos, un saludo muy especial. ¿Por qué es necesario una reforma al sistema de salud en este momento? Bueno, el sistema de salud colombiano viene adoleciendo desde hace ya varias décadas una crisis estructural que impide que a las personas se les atiendan de manera oportuna, que se les garantice la entrega de los medicamentos, la atención con el especialista y que se garantice esto en todo el territorio nacional. Entonces, hay angustias que se sienten cada día más y que obviamente mientras más nos demoremos en hacer la reforma que se requiere, pues la gente va a sufrir más y obviamente estamos utilizando los recursos de una manera muy ineficiente y poco transparente. Doctor Martínez, ¿y cuáles son los principales problemas del sistema actual que la reforma va a resolver? Bueno, el principal problema que tiene el sistema de salud es la falta de acceso. No accedemos de manera oportuna, de manera eficaz a los servicios de salud. El mismo sistema nos pone un montón de barreras. Cuando un paciente va a un hospital, pues la persona que está en el counter de admisiones tiene que comprobar si está al día, si la EPS tiene contrato con ese hospital. Desde ahí empiezan las barreras, que se continúan cuando el paciente sale del médico general con unas órdenes y tiene que ir a una EPS para que le autoricen, y cuando por fin se lo autoricen tienen que pegarse del teléfono a ver si hay cita, a ver si está la ayuda diagnóstica. Entonces obviamente un sistema que está plagado de estas barreras de acceso, pues obviamente es un sistema que va en contra del bienestar de la ciudadanía y que hace que la persona sufra y que el sistema sea mucho más costoso. La corrupción y la transparencia, qué necesidad la que tiene la salud hoy en ese tema. Tanto la ADRES como la Supersalud han denunciado casos de corrupción en el sistema de salud. ¿Qué tan grave es este problema y cómo pretende la reforma, sin duda alguna, combatirlo? Sí, el actual sistema general de seguridad social en salud es un sistema que se basa en la compraventa de servicios, en la mercantilización de los servicios. Hospitales y clínicas se financian cuando venden una atención de partos, una atención de cirugía, un medicamento. Y cuando les pagan algún día las EPS, ellos pueden pagar el médico, pueden pagar la enfermera, comprar el medicamento. Un sistema de salud que se basa en las transacciones es un sistema que es proclive a la corrupción. Entonces por eso tenemos durante estas 3 décadas N escándalos de corrupción, porque los recursos se atomizan y dependen del buen juicio de cualquier ordenador del gasto, médico, gerente de EPS, auditor de cuentas médicas. Entonces hay múltiples digamos, brechas por las cuales se pueden escabullir los recursos. Y entonces un sistema así, pues obviamente es un sistema que hace hoy pues que sea muy proclive a la corrupción, y hemos visto cómo pues están cobrando una serie de servicios a unas tarifas exorbitantes que no guardan coherencia con los costos que deberían cubrirse. Viceministro Luis Alberto Martínez, ¿y qué pasará con las EPS bajo la reforma? ¿Desaparecen o se transforman? Bueno, las EPS han tenido 3 décadas para ir evolucionando. Desafortunadamente, hoy de 157 EPS que hubo en su momento en el país, no quedan sino 29. Y de esas 29 solamente cumplen 5 todos los indicadores de solvencia y de prestación de servicios. Esto no se dio en este gobierno, esto viene en las 3 décadas de Ley 100, y este deterioro de esta figura, pues obviamente ya no hay confiabilidad en el manejo de los recursos, en el cuidado de las personas. Entonces la idea es que estas EPS se transformen, ya tengan un rol más administrativo, que coopere con las entidades territoriales, con los municipios, con los departamentos, a organizar las redes de atención y a asignar los recursos de una manera más eficaz, y a que el paciente fluya más rápidamente por todas las redes de atención. Entonces van a tener un rol muy importante, ya un rol más administrativo, no van a manejar los recursos de manera directa. En Verdades y Mentiras sobre la Reforma a la Salud, hoy estamos con el viceministro de la Protección Social en Colombia, el doctor Luis Alberto Martínez Saldarriaga. ¿Implica
la reforma una estatización de la salud en Colombia? No, de ninguna manera. Pero hay que plantear que el sistema de salud, como la gran mayoría de sistemas de salud en el mundo, es un sistema público. Solo que el nuestro lo operan privados y hay un bajo control del Estado. Ahora vamos a pasar de un sistema general de seguridad social en salud a un sistema basado en el aseguramiento social, consecuente con que la salud hoy en el país se considera un derecho humano fundamental. Eso quiere decir que hay que garantizárselo a todos los residentes del país. Entonces el reto que tiene nuestro Estado es mayor, porque tenemos una Colombia muy diversa, tenemos una geografía que nos reta mayormente, tenemos unos campos rurales dispersos, tenemos comunidades étnicas, afro, indígenas, etcétera, donde obviamente un nivel de desigualdad, de inequidad en todo el territorio nacional, de pobreza, pues hace que el Estado se tenga que esforzar más para llevarle atención, para llevarle bienestar a todos los residentes. Entonces vamos trascendiendo a ese sistema basado en el aseguramiento social que garantice el cuidado integral de la población. Con la reforma a la salud, ¿se retornará a un modelo similar o parecido al antiguo Seguro Social? No, de ninguna manera. El sistema que se tuvo hace tiempo, donde el principal actor protagónico era el Seguro Social, pues era un sistema igual de inequitativo al que tenemos hoy. Solamente las personas que tenían un trabajo y que cotizaban al Seguro Social podían acceder a unos servicios. El resto de personas las atendíamos en la red pública, ¿cierto? Había, digamos, alguna conjunción ahí, pero no va a haber un Seguro Social, no, vamos a tener, es un sistema donde todos los residentes en el país, indistintamente de su capacidad de pago, indistintamente de la gestora, indistintamente del territorio, van a poder acceder de manera integral a los servicios. Ese ya es, digamos, un avance supremo que va a tener el sistema de salud colombiano. Le confieso que los colombianos tienen mucho miedo en la reforma porque dicen que van a perder el acceso a los medicamentos, a los tratamientos especiales, a los pacientes con enfermedades crónicas o huérfanas. ¿Qué va a pasar con la reforma y con ellos? Sí, lo que va a pasar con este tipo de pacientes y con el resto de los colombianos es que se va a acercar los servicios a donde transcurre la vida, a donde viven. Y para eso hay un diseño que se tiene. Hoy tenemos identificados 119 subregiones y o provincias de 10 regiones en el país. Y en cada una de estas subregiones y o provincias ya tenemos el mapa de cuáles las personas que viven allí, de cuál es su perfil demográfico, es decir, cuántos niños, cuántas mujeres en edad fértil, cuántos hombres, cuántos mayores de 50, etcétera. Y también tenemos mapeado de qué se enferman y de qué se mueren. Entonces, con ese estudio es mucho más fácil establecer una oferta adecuada a esas necesidades. Oferta que inicia por tener un centro de atención primaria, un primer nivel de atención fortalecido, que en el mediano plazo va a incorporar las especialidades básicas, ginecobstetricia, pediatría, cirugía general, medicina interna, para que el paciente, y en especial estos pacientes que son pacientes con enfermedades crónicas, pues accedan más rápidamente al internista, a que se le entregue el medicamento oportunamente. Y vamos a tener unos equipos de salud territorial, unos equipos básicos que se conforman según las necesidades de cada familia y crean un vínculo con la persona y con la familia. Y ese vínculo les permite tener de manera permanente un contacto entre el equipo con la mamá, con el papá, con el adolescente, para que le ayude a sentirse saludable y a sentirse protegido. Déjeme preguntarle en concreto con este tema porque allá, al otro lado, están los pacientes y a los pacientes les han dicho muchas mentiras. Entonces, de eso se trata, de aclarar la situación. En beneficios concretos, ¿qué tendrán los pacientes con la reforma? Dígame 3 cosas puntuales. Lo principal es que van a tener una atención mucho más oportuna a la que se tiene hoy. Van a tener una atención integral, continua, no que se les suspenda el tratamiento porque están esperando una orden, una autorización o porque no tienen plata. Y van a tener la posibilidad de tener un equipo multidisciplinario al cual van a consultar de manera permanente, ¿cierto? Hoy a muchos de nosotros nos llega por el WhatsApp, nos llega, venga, ayúdeme con este paciente que está en tal parte, porque el paciente se siente como huérfano. No, va a tener un equipo básico multidisciplinario con quien comunicarse de manera permanente, para que ese equipo multidisciplinario le ayude
a que su atención sea más oportuna y sea mucho más integral. ¿Y cómo se asegurará la continuidad, por supuesto, en la atención de pacientes con enfermedades que son muy delicadas, ¿no? Los que tienen cáncer, los que tienen VIH, SIDA, ¿cómo van a recibir ellos ese tratamiento y ese apoyo con la nueva reforma? Sí, la nueva reforma trae una figura esencial, que son las redes integrales e integradas territoriales. Son hospitales y clínicas, centros de atención primaria en salud que están ubicados en los territorios y que pasan de la competencia a la cooperación. Es decir, que van a trabajar de manera articulada, poniendo en el centro las necesidades de salud de la población y trabajando mancomunadamente, solidariamente, para satisfacer las necesidades. Es una lógica distinta a la que tenemos hoy. Hoy en las grandes ciudades, aquí en Bogotá, aquí en Chapinero, tenemos 10, 15 clínicas de mediana y alta complejidad. Ya es un problema que estén concentrados porque en el sur de Bogotá no tenemos esas capacidades y esto se repite en todos los departamentos del país. El problema ya, digamos, no solamente es ese, sino que entre esas 10 o 15 clínicas no se hablan, no se articulan porque tienen que competir. Entonces, la lógica de las redes integradas e integrales territoriales es que van a pasar de la competencia a la cooperación, poniendo en el centro las necesidades de la población y satisfaciéndolas de manera solidaria, de manera cooperativa. Yo sigo insistiendo, doctor Martínez, en los pobres, en los que están allí viéndonos a esta hora en cualquier rincón del país, entre las montañas, en los barrios, las comunas. Por eso quiero preguntarle, ¿qué pasará con el tema del régimen subsidiado que beneficia a las poblaciones más vulnerables en esta reforma? Sí, pues el actual sistema de salud colombiano, el actual sistema general de seguridad social nos discrimina según la capacidad de pago. Y eso ha llevado a que tengamos a las personas más pobres y vulnerables en el régimen subsidiado, a los que tenemos alguna capacidad de pago en el régimen contributivo, a los que no tienen un ingreso continuo, sino que tienen algún ingreso, se ponen en una figura que se llama contribución solidaria, ¿cierto? Las personas que hacen aseos en las casas, que son vendedores ambulantes, que tienen algún ingreso pero no es continuo, a esa el Estado le mete la mano al bolsillo y le dice ponga algún aporte, y si no lo pone, le cierra el servicio. Y tenemos otro segmento de la población que tiene más capacidades, que compra pólizas prepagadas, planes complementarios, seguros voluntarios y demás. Obviamente ahí hay un sistema inequitativo, pero el problema hoy de la atención depende de que también financieramente esté su EPS, y eso obviamente dista de lo que es un derecho humano fundamental, cuya principal característica es que hay que garantizárselo de manera universal, independiente de la capacidad de pago, independiente de la EPS a la cual pertenezcamos, independiente de que unos vivimos en Chapinero y otros viven en Manrique Oriental, otros viven en La Guajira. Independientemente de eso, hay que garantizarle. Entonces, el nuevo sistema basado en el aseguramiento social en salud nos va a permitir atender a todas las personas independiente de qué tan pobres sean. Y ese ya es un avance material para poder cristalizar, para poder materializar el derecho fundamental a la salud. Le confieso que he escuchado en múltiples reuniones, foros, talleres en el Congreso de la República al señor ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, y a usted también, hablando de las territoriales. ¿Cómo funcionan? ¿Qué es esto en el nuevo sistema de salud aprobada la ley? Sí, también desafortunadamente hoy el actual sistema no atiende a la población en su territorio. Hoy gran parte de los municipios del país, alrededor del 30% de los municipios del país, cerraron sus salas de parto. No nacen los niños en más de 300 municipios del país. Es una cosa crítica porque las maternas y sus familias tienen que desplazar, por lo general, a las capitales de cada departamento. Esto no sucedía antes. ¿Por qué pasa esto? Porque se están cerrando servicios que no son rentables financieramente. Porque el mercado pues, no ha demostrado ser un asignador de recursos de manera eficaz, de manera eficiente. Por el contrario, se han aumentado las brechas entre las zonas rurales dispersas con las urbanas. Y obviamente la población, mientras más alejada de los centros urbanos vive, pues más dificultades tiene en salud. Y entonces el sistema de salud que estamos planteando en la reforma territorializa la salud, es decir, tenemos identificados esas 10 regiones que ya decíamos, 119 subregiones y provincias con cada una de sus necesidades y también con las posibilidades, y vamos gradualmente
a implementar unos planes estratégicos de infraestructura y dotación hospitalario para acercar los servicios a donde viven las personas. Claro, es que un paciente que vive en Maicao, ¿cómo se lo van a traer de La Guajira al norte de Bogotá para atenderlo, no? Sí, no tiene mucho sentido. Mire, hay 4 departamentos en el país que concentran más del 60% de los servicios, de los 32 departamentos. Eso es una cosa inequitativa y desigual. Hay un ejemplo que ponemos permanentemente. Aquí los municipios de Boyacá tiene un problema y es estar tan cerca de Bogotá. Entonces en muchos municipios de Boyacá, las personas, los hipertensos, los diabéticos, no se les entrega el medicamento allá, no, se tienen que venir al norte de Bogotá a reclamar un medicamento. Eso es una cosa que es inconcebible y obviamente eso son barreras de acceso que le impone el actual sistema de salud a la población. Una pregunta, y esta va con respuesta suya para el sector de la red pública en Colombia. Los hospitales están en una crisis terrible allí porque no les pagan. Pero veo en la reforma el tema del giro directo. ¿Qué es el giro directo? Bueno, el giro directo es una figura que existe en la actualidad donde los recursos que se concentran en la ADRES, los recursos con los cuales se financia el sistema, son recursos públicos de destinación específica, los recursos que vienen de los impuestos, de la retención en la fuente, del IVA, etcétera, más los que nos sacan de la nómina, los que somos empleados o los que son contratistas que tienen que hacer un aporte. Todos esos recursos se juntan y se le entregan a la ADRES. Y la ADRES se las entrega a su vez a las EPS. Y ahí le perdemos el control. Eso es parte de la crisis estructural que tiene nuestro sistema. Esos recursos pues deben garantizar la atención de la población. Y entonces el giro directo va en el sentido de que esos recursos ya no van a la EPS, sino que van directamente al hospital o a la clínica, que es quien al final del día atiende a las personas. Pero hoy el giro directo depende de la orden que da la EPS, es decir, la EPS le dice a la ADRES, páguele a tal hospital, páguele a tal clínica, ¿cierto? En el sistema que estamos planteando en la reforma, pues no va a ser supeditado al poder hegemónico que tiene la EPS, sino que ya hay unas garantías establecidas, ya hay unos presupuestos establecidos, ya hay una forma de facturar directamente a la ADRES y entonces se va a acompañar de una auditoría, obviamente, que la van a ayudar a hacer las gestoras para confirmar que sí se están atendiendo a las personas. Pero entonces ahí va a haber ya no un giro, sino que la ADRES se convierte en un pagador, le paga directamente a hospitales y clínicas para poder financiar los servicios y poder pagarle a los médicos, a las enfermeras, para poder laboralizar a este recurso humano que ha sido también una de las grandes víctimas del actual sistema de salud colombiano. Hoy tenemos una relación 80-20 entre 80% de los profesionales técnicos, de los trabajadores de la salud, son contratados por prestación de servicios, se les vulnera de manera sistemática las condiciones laborales dignas y decentes, mientras que solamente el 20% es vinculado. Esto obviamente hace que los trabajadores no hagan su labor de una manera eficiente, no crezcan de manera personal. El nuevo sistema garantiza la formalización laboral para poder garantizar ese trabajo digno y decente y que esto se convierta en mejores servicios de salud. El señor presidente Gustavo Petro, en sus alocuciones, lo hemos visto hablando de los equipos básicos. ¿Qué es eso de los equipos básicos? ¿Cuál es el papel de ellos en la reforma a la salud? Sí, los equipos básicos son un pilar fundamental de la estrategia de la atención primaria en salud. Y estos equipos se conforman en los territorios según las necesidades de las familias y de las comunidades. Entonces, en algunos territorios se identifican, por ejemplo, problemas de nutrición. Ese equipo multidisciplinario, equipo básico, tendrá que tener nutricionistas. En algunas poblaciones también se identifican problemas de salud mental. Entonces, esos equipos deberán tener psicólogo, trabajador social, sociólogo, etc. Y así sucesivamente. Y estos equipos se les encarga unas familias, unas personas. Y como les decía, crean un vínculo con ellas para poder ir a los hogares, ir a los entornos laborales, a las escuelas, donde transcurre la vida, donde se generan los riesgos, ¿cierto? Si yo vivo en una familia donde comemos mucho frito, o donde tenemos una persona alcohólica, tenemos unos factores de riesgo. Si yo vivo en una comunidad que no tiene agua potable, que no tiene saneamiento básico, que no tiene electricidad, que no tiene vías, tengo unos problemas que son comunes a esa población. Entonces, ese tipo de identificar las necesidades también nos sirve para identificar cuál es la oferta
institucional, ahora en equipos multidisciplinarios, para cuidar a esa población y para que se sienta protegido y creen un vínculo que le ayude a transitar por todos los servicios de salud. ¿Qué es la ADRES y cuál es el papel que ella cumple en la reforma? Sí, la ADRES es una figura relevante. Antes, al principio de la Ley 100 del 93, se creó el FOSIGA, un consorcio conformado por bancos privados. Y la evolución del sistema pues trajo consigo la evidencia de que no se estaban haciendo bien las cosas en el FOSIGA. De hecho, hubo un escándalo que recordarán que fue el cartel del FOSIGA. Entonces, eso tomó la decisión el gobierno y el Congreso en su momento de acabar con esa figura, de crear la ADRES, la Administradora de Recursos del Sistema, una institución que se ha venido fortaleciendo en los últimos años, y ese es como el gran banco que tiene el sistema de salud colombiano. Allí van todos los recursos que se recogen por los impuestos, por la nómina y demás que decíamos ahora, y ahí se consolida, y de ahí se hace el giro directo hoy y se le paga a las EPS. En el futuro, aprobada la reforma, la ADRES va a tener muchas más capacidades porque va a visibilizar a quién se le paga y cuánto se le paga, para darle más transparencia al sistema, para que podamos identificar qué se están haciendo con los recursos de la salud y a quién se le están aplicando. Con la reforma a la salud, ¿desaparece la supersalud o se fortalece? Porque la gente tiene mucha expectativa y bueno, hacen un buen trabajo en el tema de prevenir, cuidar también los recursos, ¿no? Sí, la Supersalud es una institución que también ha venido evolucionando, que desafortunadamente hoy se centra es en revisar las transacciones y en tratar de garantizar que la población se atienda de manera eficaz, pero en un sistema tan fragmentado y tan segmentado, con tantos pagadores, pues obviamente es una labor muy difícil. La Supersalud va a seguir haciendo su trabajo de garantizar que la población acceda a los servicios de manera oportuna, que se le garantice la continuidad en los tratamientos, que es una cosa muy importante. O sea, yo no gano nada si me hacen un diagnóstico de un cáncer, pero me empiezan a atender a los 6 meses. Eso obviamente no es oportuno y no es continuo. Entonces, la Supersalud es la orientada a garantizar la continuidad en los tratamientos, la oportunidad, pero también una función muy importante, a garantizar que los recursos no se desvíen, que vayan realmente a quien lo necesita. Aquí hay, digamos, una premisa fundamental que subyace, que soporta el proyecto de ley, y es que los recursos van a satisfacer las necesidades, no las rentabilidades. Es un enfoque distinto. Vamos a pasar del negocio al derecho. ¿Y cómo garantizará la reforma a la salud el acceso de los pacientes a clínicas y hospitales de alta complejidad? Sí, en cada una de las subregiones o provincias y en las regiones pues se conformarán redes integradas e integrales territoriales que inician con tener ese centro de atención primaria en salud, un primer nivel de atención fortalecido, donde como decíamos ahorita, paulatinamente, gradualmente, se van incorporando las especialidades básicas, ginecobstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía general, medicina familiar. Y ese centro de atención primaria, ahí es donde van a funcionar los equipos básicos territoriales y unos equipos de apoyo, que son recursos humanos que es más especializado. Y este centro de atención primaria está dentro de una red integral e integrada, que se complementa con hospitales y clínicas públicos y privados de mediana y alta complejidad, es decir, mucho más especializados. Entonces, aquí toda la red va a cuidar la población en un territorio, entonces va a haber un acceso mucho más eficaz, porque el médico general se podrá comunicar de manera oportuna con el especialista diciendo tengo este paciente aquí, hay un sistema de referencia y contrarreferencia y entonces ahí va a haber una complementación y va a haber un servicio de atención especializada mucho más oportuno. Bueno, hemos visto, doctor Luis Alberto Martínez, que muchos sectores que se oponen a la reforma a la salud terminan diciendo que se van a ver afectadas las prácticas médicas y de formación de los profesionales en la salud. Sí, por el contrario, hay, digamos, en la reforma unos instrumentos que fortalecen los centros de práctica clínica, que hoy desafortunadamente son escasos en el país y que hacen que las universidades a su vez pues no tengan dónde formar a la población, dónde hacer esas prácticas, esos convenios docentes de servicio. Entonces, si no tienen eso, el Ministerio de Educación no les otorga un registro para que hagan una especialidad o un programa profesional de la salud. Fortaleciendo estos centros de práctica clínica, acompañado de un sistema de becas
que hay unos recursos importantes que se ponen en la reforma para democratizar y que todo ciudadano colombiano que sea profesional de la salud pueda aspirar a especializarse y aumentar los cupos. Y hay unos convenios que ya están ejecutándose entre algunas universidades de unos departamentos con otros departamentos que adolecen de estas capacidades para poder ir, digamos, llenando las bases de todo el territorio nacional y acabar con esa concentración que tenemos hoy, que en 2 o 3 ciudades del país concentran la gran mayoría de especialistas, por ejemplo, y que en muchos territorios no tenemos enfermeras, no tenemos nutricionistas, etc. Ahora vamos a poder tener identificadas esas necesidades, pues con estas alianzas entre las universidades, con el sistema de becas, con ampliar los cupos, poder tener, digamos, mayor número de profesionales y especialistas en todo el territorio nacional. Oiga, y le han dicho a mucha gente del sector salud que con la reforma a la salud que está en el Congreso de la República va a haber despidos masivos de los trabajadores que los van a echar de sus puestos de trabajo. ¿Qué trae la reforma a la salud para brindarlos? Sí, la reforma a la salud trae unos instrumentos importantes. Uno, el principal, si se quiere, es la financiación, ¿cierto? Porque hoy gran parte de hospitales y clínicas dicen yo no puedo vincular al médico, vincular a la enfermera porque no tengo suficientes recursos, porque es que la EPS no me paga. Aquí estamos asegurando que los recursos lleguen directamente al hospital o a la clínica y tenemos una política de formalización laboral, ¿cierto? Donde hay unos estímulos, donde hay un costeo ya realizado que pueda entregar los recursos al hospital y la clínica para poder garantizar la vinculación laboral. Hay una política que está ahí planteada en el articulado y es establecer un régimen especial para los trabajadores del sector, ¿cierto? Por ahora, lo que va aprobado en la reforma es solamente para el sector público, pero hay una insistencia de varios grupos de interés que también se incluya en esa política del sector privado. Entonces tendríamos en el corto plazo un régimen especial para el sector salud que garantice la estabilidad, que garantice unos instrumentos que le ayuden a formarse de manera continua, a poder escalar, a poder trascender y obviamente a poder garantizar el trabajo digno y decente. Ya lo vimos. Usted recuerda, doctor Martínez, que en el municipio de Líbano se formalizaron 300 trabajadores del sector salud del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar. Sí, señor. Igual ha pasado en el Hospital de Cartagena, en el hospital en La Guajira, también tenemos ya evidencias y hay otros que están tocando la puerta. El Hospital Universitario de Santander también va en esa misma dirección de poder formalizar, unos hospitales del Valle, unos hospitales de Antioquia, que ya ven pues que hay posibilidades de formalizar el recurso humano para garantizar la estabilidad laboral. ¿Qué tiene de positivo la reforma a la salud para que la gente se sume y apoye en las calles, en los lugares de trabajo, vean que no solamente la corrupción es la única que se beneficia de la salud en Colombia? Sí, pues el principal beneficio es quitar las barreras de acceso. O sea, quitar esas barreras que nos impone el actual sistema, no solamente las administrativas que anunciábamos ahora, sino las económicas, las geográficas, que me tengo que ir a otra ciudad a hacerme un examen, eso no tiene mucho sentido. Y entonces, quitando esas barreras de acceso, podemos garantizar una atención mucho más oportuna, mucho más rápida, mucho más eficaz y mucho más continua, que no me suspendan los tratamientos porque no hay el medicamento, porque no hay el profesional, porque no le han pagado al hospital. Esas barreras son las que se eliminan en el proyecto de ley. Verdades y mentiras sobre la reforma a la salud. Hoy nuestro invitado, el viceministro de Protección Social y de Salud en Colombia, el doctor Luis Alberto Martínez Saldarriaga. Y hay una preocupación. El ministro que día dijo que 24.310 personas que ya murieron, que ya partieron, fueron atendidos por las EPS. Por eso se aclaran los temas. Doctor Luis Alberto, muy amable. Bueno, con mucho gusto, un saludo muy especial para todos.